Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando con la ayudantía de hoy. La anterior semana habíamos visto ejercicios relacionados a movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Y hoy vamos a continuar con el avance. Creo que ese tema quedó bastante claro. Aquí, por ejemplo, no sé si pueden distinguir bien en sus pantallas. Algunos de sus compañeros me pasaron unos documentos con modelos de examen. No, aquí, por ejemplo, tenemos un modelo del primer parcial, que este ejercicio es muy similar a los que resolvimos la semana pasada, ¿no? Pero si se fijan la segunda pregunta, ya aquí tenemos un ejercicio de péndulo simple. En la pregunta número 3 tenemos uno de superposición de ondas y en el cuarto de una onda transversal. No, entonces, bueno, vamos a resolver el día de hoy este ejercicio. Empezaríamos por el péndulo simple. Van a disculpar que lo haya puesto así en pantallas compartidas. Ya la aplicación del Sideboard ya no me permitió copiar y pegar imágenes, ¿no? Entonces, voy a tener las preguntas al lado derecho y voy a ir resolviendo al lado izquierdo. O mejor, para que se vea bien, lo vamos a cambiar de lugar. Ya de ese modo. Entonces comenzaríamos a resolver por la segunda pregunta. Ya nos dice, vamos anotando nuestros datos. Esta sería la segunda pregunta en cuanto a este modelo de examen. Ya nos dice que tenemos un péndulo simple cuya masa es igual a 500 gramos. Además, nos da la longitud de la cuerda, que es igual a 100 centímetros. Se desplaza de la posición de equilibrio una amplitud de 40 grados. Que esto en realidad me lo está dando en un dato en un ángulo, ¿no? Que yo usaba para determinarlo como ángulo. Dice de 40 grados. Vamos a ver, 40 grados. Calcular, inciso A, la fuerza neta cuando se encuentra en una posición igual a la mitad de la amplitud. Entonces aquí nos pide que hallemos cuál será la fuerza neta cuando la posición es igual a la mitad de la amplitud. En el inciso B nos dice, el péndulo se lo lleva a un lugar desconocido y oscila con un periodo de 1,2 segundos, ¿no? En ese lugar que no conocemos, dice que este péndulo va a tener un periodo de 1,2 segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en ese lugar conocido? Aquí nos pide que hallemos entonces el valor de gravedad en ese lugar. Bueno, vamos viendo. La fuerza neta. ¿A qué da igual la fuerza neta que se ejercía o que actuaba sobre un péndulo simple? Eso lo vimos en el formulario de la anterior semana. De todos modos, acá lo tengo. A ver, vamos a... En el que les pasé, por ejemplo, si no me equivoco, puse algo de las fuerzas. Ya. Fuerza recuperadora. Dice, no, esta fuerza recuperadora en realidad es la que nosotros tomamos como la fuerza neta. Entonces, si se fijan aquí, la fuerza neta para nosotros sería igual para un péndulo simple a menos la masa por la gravedad por el seno de tita.
¿no? Que aquí, por ejemplo, sí nos lo dio como un ángulo, pero también hemos visto que el seno de tita era la relación entre el desplazamiento dividido entre la longitud que tenía el péndulo, ¿no? Sí, la verdad que sí, no quiso, o sea, cuando ponía Netflix, o sea, ni siquiera quiere ver Netflix, lo pongo en la A ver, tele por favor, su y ahí, audio. Ya, bueno, entonces esa es la fórmula para la fuerza neta. Entonces veamos acá. Estamos diciendo que la fuerza neta va a ser igual a menos la masa por la gravedad por X sobre la longitud, ¿no? X sobre la longitud. Entonces, aquí ellos ya nos dan un valor de X en base al cual tenemos que calcular nosotros nuestra fuerza neta. Pero, sin embargo, no tengo aquí el valor de A en unidades de longitud, ¿no? Porque él me lo dio el valor de la amplitud en grados, por ejemplo, en un valor de un ángulo. Pero habíamos visto que seno del ángulo máximo de separación iba a ser igual a ¿qué? A la amplitud dividida entre la longitud. Entonces, de aquí nosotros podríamos calcular cuánto va a ser nuestra amplitud. Si despejamos, amplitud va a ser igual a ¿qué? A la longitud por el seno, en este caso, de 40 grados, ¿no? Para el caso tendríamos que tener la calculadora en el sistema DEC, ¿no? Para poder hacer el cálculo con los grados. Nuestra longitud era igual a 100 centímetros, que yo prefiero trabajar en el sistema internacional, y 100 centímetros equivale a 1 metro, ¿no? Por seno de 40. $0,7451. ¿Cuánto? 0,6427. 0,64. 27. 74. ¿lo tenés en D? En R. No, Tiene que estar en D. DEC porque aquí estamos trabajando en grado, ¿no? Sí, 0,6427. Y así queremos, trabajemos con 3 decimales, sería 64,3. Y esto estaría en metros, ¿no? Entonces ya tendría, creo, todo para poder calcular mi fuerza neta. Si se fijan, la masa ya la tenemos. La gravedad, aquí no nos aclaraba nada sobre la gravedad, ¿no? Entonces podemos trabajar aquí, por ejemplo, con la gravedad en la superficie terrestre, ¿no? El valor de X es la mitad de la amplitud, que ya conocemos nuestra amplitud. Y el valor de L también es un dato conocido. Entonces simplemente nos quedaría reemplazar. Fuerza neta va a ser igual a menos. La masa en kilogramos va a ser 0,5 por la gravedad. El ingeniero trabaja con 981, 980. 981. 981 metros segundo al cuadrado. Por X, que no se olviden. Aquí nos decía en el inciso A que X va a ser la mitad de la amplitud. Entonces sería 0,643 metros dividido entre
2. Dividido, ¿no? Dividido entre la longitud. Esta formulita de acá. Y nuestra longitud habíamos dicho que era igual a 1 metro. No multiplican 0,5 por 9,81 por 0,643 dividido entre 2 quedaría. $1,576. Ya, sí, redondeando 57,7, ¿no? Sí. ¿Y en qué unidades me va a quedar? Newton. La fuerza en el sistema internacional la medimos en Newton, ¿no? El kilogramo metro segundo al cuadrado, fíjense, nos da Newton, y este metro de X se simplificaba con el de la longitud. Entonces está bien nuestro reemplazo de los datos. Esto sería entonces para el inciso A. Para el inciso B, me pide que halle el valor de la gravedad en ese lugar donde el periodo del péndulo es de 1,2 segundos. Entonces, ¿qué hago? Uso la fórmula del periodo, ¿no? Fíjense en el formulario, teníamos, perdón, acá yo. La costumbre, periodo, ustedes lo trabajan con P, ¿no? Para no chiparlo. Entonces, periodo para un péndulo simple iba a ser igual a ¿qué? 2 veces pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Periodo es igual a 2 veces pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces, ya conozco el periodo, 1,2 segundos, conozco la longitud porque no se está cambiando, y simplemente nos quedaría despejar la gravedad, ¿no? Entonces aquí voy a pasar a dividir, por ejemplo, el 2pi, porque está multiplicando, ¿no? Aquí me quedaría igual a la raíz de la longitud sobre la gravedad. Puedo elevar ambos términos al cuadrado para hacer desaparecer la raíz. Entonces, de ese modo aquí se eliminaría la raíz y despejo la gravedad. Gravedad aquí pasaría a multiplicar. A este lado me quedaría longitud. El 2 que estaba y que estaba dividiendo va a pasar aquí a multiplicar. Y lo mismo el periodo. El periodo estaría multiplicando, pasaría a dividir. No, y reemplazamos. Nuestra longitud era de 1 metro. Es un valor constante, 2pi al cuadrado sobre el periodo, 1,2 segundos. Aquí tendría que estar en radianes, ¿no? Sí, en realidad como no hay ni función seno, coseno ni tangente, la calculadora, sea el tema, te va a botar el mismo resultado. Solo nos afecta cuando trabajamos con funciones trigonométricas. $27,415. ¿Alguien más lo calculó por si acaso? 17,41. Sí, redondeando 42 casi, ¿no? 27,42 metros segundo al cuadrado. Ese sería entonces el valor de la gravedad. Y ahí acabaría este ejercicio 1. Sí, solo tenía esas dos preguntas. ¿Hay alguna
Una preguntita. Hace rato mostraste un formulario. ¿Ese formulario lo pasó al grupo? Sí, yo creé un link en mi Drive en realidad. Entonces ese se los he compartido al grupo. Ahí he subido la clase grabada y también he subido el formulario. No, de todos modos, no sé si alguien lo tuviera y lo puede reenviar porque pasa que perdí mi celular y así que ya no. O bueno, yo más tarde se los vuelvo a compartir de todos modos desde el Drive cuando terminemos la ayudantía. Ya, si no hay preguntas, continuamos con el ejercicio de superposición de ondas. En realidad, para péndulos simples no hay muchas fórmulas, ¿no? Simplemente son las de las fuerzas, las del periodo, que solo cambia en función de qué va a estar para un péndulo simple. Si se fijan, en realidad para el periodo no nos influye la masa, ¿no? Simplemente es la longitud y la gravedad. Pero igual eso está en el formulario que les vuelvo a pasar más tarde el link. Vamos al siguiente ejercicio, que es de superposición de ondas. Ya. No se olviden la superposición de ondas, decía de dos ondas del movimiento armónico simple y tienen que tener estas en común la frecuencia angular, ¿no? Siempre por lo general les van a dar las dos ecuaciones, ¿no? Pero en ambas tiene que tener la misma frecuencia angular. Ya entonces me dice dos más que se superponen tienen las siguientes ecuaciones. X1 es igual a 8 por el seno de 0,4 por el tiempo menos pi, que como yo no lo podía representar, lo ponía en letra, ¿no? Y X2 igual a 6 por el seno de 0,4 por el tiempo más medios. Y aquí de todos modos voy a anotar la ecuación general donde X es igual a la amplitud por el seno, lo que multiplica el tiempo, la frecuencia angular, y aquí teníamos nuestra fase inicial. Nuestra fase inicial. No, entonces, de estas ecuaciones, ellos nos piden que hallemos, inciso A, la frecuencia, ¿no? La frecuencia de oscilación. Inciso B, quiere que grafiquemos la posición versus el tiempo para los tres movimientos. ¿Por qué tres movimientos? Porque de esos dos más va a surgir una ecuación resultante. Esto para los tres movimientos, o sea, para X1, X2 y X resultante. Hola. Ya. Te escucho.
Perdón, me entró una llamada. Ya, sigamos. Entonces, aquí, veamos, vamos a sacar los datos que nosotros nos están dando en estas ecuaciones, ¿no? En el formulario, si se fijan, igual se los coloqué aquí, está en la segunda página, dice superposición de ondas. No, vamos a tener nosotros dos ondas que seguramente nos la van a dar en este formato. Y tenemos que hallar la ecuación de la onda resultante, ¿no? Resultante de la suma de estos dos movimientos armónicos simples que les dicen que va a ser igual a una amplitud resultante por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más un desfase resultante. Entonces, en realidad, de esta amplitud 1 y 2 yo tengo que calcular una resultante. Y lo mismo para estos desfases, ¿no? Y por eso les decía que la frecuencia angular debería repetirse porque en realidad se coloca el mismo valor de las otras dos. Para el primer inciso, pero creo que no lo necesitamos. Fíjense, en el primer inciso me pide simplemente que haya la frecuencia. No, la verdad que no. Por ejemplo, ¿a qué es igual la frecuencia? Eso lo vimos aquí en el más. 1 sobre El el periodo. periodo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahorita yo no tengo el periodo, digamos. Tengo la frecuencia angular, ¿no? Que si se fijan acá en los datos, ¿cuánto es nuestra frecuencia angular? 0,4 radianes sobre segundo. 0,4 radianes segundo. Entonces, la frecuencia de oscilación en función a la frecuencia angular es igual a la frecuencia angular sobre 2pi, ¿no? Chicos, perdónenme 5 minutitos, pasa que tenían que entregarme un delivery en mi casa y no hay quien me lo recoja, así que voy a hacer un momento a recogerlo algo de 5 minutos, no tardo más. Por favor, mil disculpas, ya voy No para allá. pasa nada, no pasa nada. A ver, compañeros, también trabajamos haciendo nosotros. Peña. ¿Quién es Peña?
Presente. Oye, Peña, ¿pudiste hacer algo? Lee tu mensaje. Ya saqué la frecuencia. Ahora tengo que sacar el valor de X1 y X2. Y luego tenés que sacar la amplitud, bueno, el desfase resultante y luego sacar la amplitud resultante. Creo. Hola, Víctor. Tranquilo, Oxy. Sí. Eso estaba viendo. Ahora te estoy con mi regla. Ya, pero no tenés tiempo para... Ah, claro. Tenés que asignar valor. Qué ch- Oye, Edgar, ¿Qué fue, Víctor? era charla lo de la tableta electrónica. Qué chavo. Ah, no, la charló. Oye, ¿hiciste tu ¿Qué práctico se la o nada? charló? El de Ale ahora. Eso te pasa por no pasarle en verano. ¿Vos no pasaste dibujo? Yo no. Yo tampoco. Ajá. Yo no pasé álgebra 1 con 80. 89, más respeto. 91, cuidado, atrevido. Pero te quedaba pues toda la hora del examen. Yo me iba nomás. Lo que hacían. Por burro. Ya pues idea, Peña, para este ejercicio antes que llegue el auxiliar. Hay que leer 10 veces. Buena actitud. Peña, mira tu WhatsApp.
Bueno. Disculpa por la espera, por la demora ya. Ya volví. ¿Ya lo terminaron de hacer ustedes? ¿Alguien calculó la frecuencia? Yo Sí. ¿Cuánto te salió? salió 0,0636 Hz. ¿Alguien más lo calculó? ¿Eso sale? Sí, eso sale. Sí, ¿Cero sí, coma? eso sale. 0,636. Sí, eso sale. 0,636. 0,636. Ahí, 0,06. Sí. ¿0,0636 Hz? Ya, eso sería para el inciso A. Para el inciso B, entonces tengo que hacer la gráfica, ¿no? Pero para hacer la gráfica tendría que tener yo las tres ecuaciones. Y decíamos que solo teníamos la 1 y la 2. Y nos quedaría calcular la ecuación resultante. Como les mostraba en el formulario, para la ecuación resultante, nosotros debíamos calcular una amplitud resultante. Y también teníamos que calcular un desfase resultante. No, que en realidad no es complicado, la amplitud resultante simplemente es como vectores, digamos, ¿no? Donde A1 es mi vector 1, A2 mi vector 2, y estos desfases son los ángulos de esos vectores. Y de esos vectores yo calculo la amplitud resultante. Por eso, en realidad, esa es la fórmula que se tiene. Aquí, si se fijan, estamos usando para la amplitud resultante la ley de coseno, ¿no? Si se han dado cuenta o han podido revisarlo en el formulario, viene a ser la ley de coseno. Entonces, para esto sí me pide, ¿no? Que tengo que calcular un ángulo θ, donde les dice que el ángulo θ es igual al ángulo 2 menos el ángulo 1. ¿Y cómo pueden verificar ese ángulo θ? Porque en realidad, fíjense, si nosotros graficamos, aquí A1 sería 8, ¿no es cierto? Y A2 sería 6. Y nos dice que, esto lo voy a hacer con rojo, de las ecuaciones nosotros sabemos que A1 es igual a 8. ¿Y cuánto es su ángulo? Su ángulo 1 es de menos pi, no nos olvidemos el signo, ¿no? Y para A2, su valor es igual a 6 y su desfase es igual a pi medios, ¿no? Entonces, si yo grafico, por ejemplo, esto desde un eje de referencia, ¿cómo voy a tenerlos? Este dice que es menos pi, ¿no? Si aquí fuera, por ejemplo, el origen, aquí va a estar el lado X positivo, X negativo. Dijimos que era menos porque lo medíamos en sentido. Si mido en sentido antihorario, menos pi me va a quedar más o menos a este lado. Entonces, cuando yo grafique A1, tendría que graficar del origen y tendría que llegar ahí. Esta es mi línea. Ahí. Entonces, para nosotros, este sería, por ejemplo, A1. A2 me dice que el ángulo es pi medios y está positivo, entonces quiere decir que lo estamos midiendo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, para nosotros, A2 va a estar aquí del origen, pi medios viene a ser acá, ¿no? Este vendría a ser A2. Y de estos dos ángulos yo tengo que hallar, de estos dos ángulos nosotros tenemos que hallar la resultante.
que en realidad, si se fijan, este se proyectaría a este lado, y para hallar la resultante hacíamos el origen con el extremo, y directamente podría, por ejemplo, aquí aplicar. ¿Qué aplicamos? Se ha formado aquí un ángulo, o perdón, un triángulo rectángulo, ¿no? Si se fijan, es un triángulo rectángulo porque acá tengo un ángulo recto. Y podría aplicar directamente Pitágoras, o también lo podría hacer usando la ecuación que yo les di. No, por eso les decía, para esto nosotros calculamos un ángulo θ que trata de restar estos dos valores. Por ejemplo, aquí lo podríamos hacer más sencillo, lo veo aplicando de una vez el teorema de Pitágoras, que nos dice que es igual a la suma de los catetos al cuadrado, a1 al cuadrado más a2 al cuadrado. Y ya ustedes pueden hacer la verificación usando la ley de cosenos con la fórmula del formulario. Entonces, aquí amplitud resultante va a ser igual. ¿Cuánto vale A1? 8 al cuadrado. ¿Cuánto vale A2? 6 al cuadrado. 10. 10. Ya tengo la amplitud resultante, me falta calcular θ resultante. Θ resultante, ¿Puede salir negativo? esto no, No, porque el desfase resultante. Ah, sí. ¿Por qué? Dijimos, si yo lo mido en este sentido, en sentido antihorario, el ángulo siempre va a ser positivo. Pero si lo medíamos en sentido antihorario, el ángulo era negativo. Entonces, lo que me indica el signo es en qué sentido estoy midiendo el ángulo. Ya eso nos indica el signo. Aquí entonces vamos al formulario. Tienen ahí el desfase resultante es igual a tangente a la menos 1 de la amplitud por el seno de alfa 1 más amplitud por seno de alfa 2 en el numerador. Y amplitud por coseno de alfa 1 más amplitud por coseno de alfa 2 en el denominador. Entonces tendríamos que reemplazar en esa ecuación nuestros valores. Amplitud 1 era 8 por el seno de alfa 1, que alfa 1 para nosotros vale menos pi. Más amplitud 2, que es 6 por el seno de pi medio. Y abajo es lo mismo, pero con coseno, ¿no? Ahí acá me faltó poner tangente, perdón. El resultante es tangente a la menos 1. ¿Alguien hizo ya este cálculo? Me salió menos 0,6435. Aquí ya lo trabajaste en radianes, ¿no? Sí, Menos 6435. ya, y esto va a estar en radianes. ¿Alguien más, por si acaso, hizo el cálculo? Lo estoy sacando ahorita recién.
Mm, a mí me salió menos 0,6. ¿Sí? Sí, 6. Ya. Bueno, está bien. Entonces, con estos dos cálculos, nosotros ya tendríamos la ecuación de nuestra tercera onda. Las tres ecuaciones se las puede hacer en un mismo plano. En una misma gráfica, sí, las podemos hacer. Voy a ponerlas ahí, nuestras ecuaciones. Y esta voy a editarla, ¿no? Ya va a ser nuestra ecuación resultante. Donde la amplitud resultante, ¿cuánto era? Por favor, no sé si lo anotaron. A ver acá. 10. 10, ¿no? Y el otro 0,6436. 10. Dijimos la frecuencia angular, copiamos el mismo valor, 0,4. Y aquí nuestro ángulo era menos 0,6435, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer la gráfica. Voy a trazar mis ejes. Donde aquí en la vertical vamos a tener a X y en la horizontal vamos a tener al tiempo, ¿no? Para hacer la gráfica yo les recomiendo, creo que es más sencillo, hacerlo como hacían en cálculo, ¿no? No sé si recuerdan, en cálculo nos hacían hacer unas tablitas. Donde nosotros teníamos la variable independiente, por ejemplo. Donde nuestra variable independiente aquí viene a ser el tiempo. ¿Quiénes van a depender de esa variable? X1, X2 y X resultante. Entonces, lo que nosotros por lo general siempre nos piden es que hagamos la representación gráfica para una oscilación completa. Entonces, yo como me guío, cómo sé hasta qué valores debería colocar del tiempo, el tope me lo va a dar ¿quién? ¿El periodo? El periodo, exacto, el periodo. Que no lo hemos calculado nosotros, ¿no? Aquí solo hemos calculado la frecuencia, si no me equivoco. Que daba 0,0636. Pero ¿cuánto nos da el periodo? Que es lo inverso, ¿no? 2pi dividido entre la frecuencia. El periodo nos da 5pi, que en decimales es igual a 15,71. Entonces, como les decía aquí, el límite me lo va a dar aquí el periodo, porque tengo que graficar para una oscilación completa. Y esto sería 15,71. Y bueno, obviamente empezaría en 0, ¿no? Entonces, aquí ustedes ya pueden ir dividiendo, no sé, pueden sacar para 6, digamos, para 6 valores, por ejemplo, o para 8 si quieren tener más precisión. Si, por ejemplo, lo hacemos con 8, nos daría 1,96. Entonces, aquí para mí sería 1,96. Luego multiplico ese valor por 2. Mi siguiente dato va a ser 3,93. Y bueno, ustedes ya se van dando valores, o también podría, si quiere, tomar valores exactos, ¿no? Como es hasta el 15, podrían tomar, qué sé yo, 2, 4, 6, 8, creo que lo veo más fácil para introducir a la calculadora. Podríamos hacer 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 y 15, 71, digamos. ¿No? Entonces voy reemplazando esos valores del tiempo en estas ecuaciones. Reemplazamos, por ejemplo, para la primera. Aquí no nos olvidemos que la calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? 8 por seno de 0.4 por 0 menos pi. ¿Qué les da? 0. A mí me dio 0. Ya para el siguiente, para x2. Menos 6 5,74. No, bueno, no lo estoy sacando todo para X1. Ah, ya. Para 2 entonces sería Sí, 6. menos 5,74. Menos 5,74. ¿Ya? Menos 7,99 para 4. Menos 7,99. Para 6 menos 5,4. Para 8, 0,47. Para 10, 6,05. He sido dictando para 12, 14, 16. A ver, para 15 dame de una vez. 15,71. A ver, para 15 no lo calculé, para 16 le puse. A ver, ahorita. Por ejemplo, para 15,71 les va a dar menos 0,0065, ¿no? Pero en realidad, como tiene que volver al punto de partida, sino que aquí no estamos usando todos los decimales, por eso nos sale 0,006, pero lo podrían redondear directamente aquí a 0, digamos, ¿no? Porque sabemos que va a volver nuevamente al punto de partida, no es mucha la diferencia. Entonces, hagamos por ejemplo la gráfica para X1. Del mismo modo tendrían que completar para X2 y para X resultante, ¿no? Entonces aquí ir colocando también sus límites, por ejemplo, para A1. A1, fíjense, la amplitud dice que es 8. Entonces mi gráfica de A1 no puede exceder ni el más 8 ni el menos 8. Tiene que estar en ese rango, ¿no? Aquí 8 o A1 si quieren. Que debía haberlo ya. Esta sería A1. El otro es 6, por ejemplo. Va a estar más por debajo. Más o menos ahí. 6, que esa sería para X2. Y lo mismo acá. 6. Y el resultante que nos salió 10. Pueden trazarse así estas líneas auxiliares, ¿no? 10. Son los rangos de amplitud en los cuales se va a mover nuestras ecuaciones. ¿No? Entonces hagamos, por ejemplo, para X1 me dice que para el tiempo 0, X1 va a partir del origen. Aquí lo hice yo con azul, ¿no? Entonces va a partir del origen. Para el tiempo de 2 segundos, aquí tendría que ir dividiendo igual, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y bueno, más o menos por aquí va a estar 1571. Entonces,
para 0, para el tiempo 0, x es 0, aquí en el origen. Para el tiempo de 2 segundos, x es menos 7,74, entonces va a estar más o menos por acá, ¿no? Este sería mi segundo punto. Para 4 va a estar, fíjense, casi es menos 8. Para 6 va a estar en menos 5,4. Este era 2, no se olviden, 2, 4, 6. Aquí 5,4, más o menos por ahí. Para 8 en 0,47, pero ya positivo. O sea que aquí ya pasó al lado positivo. No está muy bien mi escala, más o menos a ojímetro. Para 10 es 6,05. 6 más o menos por acá. Y bueno, aquí me faltaría a mí para 12, 14, no tener exactitud, pero sabemos que va a volver para 15,71 nuevamente aquí, ¿no? Al origen. Entonces yo trazaría la gráfica de esta ecuación. Fíjense que primero va a ir hacia abajo y voy uniendo, ¿no? Esos puntos. Y este tiene que llegar hasta 8. Y vuelve a bajar. Y esa sería, por ejemplo, para x1. Del mismo modo harían para x2 y para la ecuación resultante. Si me dan aquí los valores, por ejemplo, yo lo puedo graficar. Para x2, en el tiempo 0, ¿alguien lo calculó? 6. 6. Para x resultante, Para si quieres, te dicto el del tiempo para la posición 2. no, ya lo pueden hacer eso ustedes. Yo lo voy a hacer la gráfica. Aquí nos da menos 6, ¿no? Para resultante, para x resultante en el tiempo 0, ¿alguien lo calculó? Menos 6. Menos 6. Ya, aquí por ejemplo podríamos nosotros aplicar lo que yo les explicaba la anterior semana respecto al cuadrante 1, 2, 3. Aquí fíjense que para x2 ya avanzado dice serie, entonces por eso es que está iniciando el movimiento en la amplitud. No sé si creo que lo tenía abierto acá. A ver si no tarda en cargar mucho. Ya. ¿Se acuerdan? Aquí les expliqué sobre los cuadrantes que podríamos relacionar, ¿no es cierto? En la función de seno, por ejemplo, decimos que para el tiempo 0 partía del origen. Pero cuando ya había un desfase de pi medios, ¿de dónde partía el movimiento? De la amplitud, ¿no? Y eso también lo veíamos acá. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Su desfase es pi medios, por eso parte de la amplitud, que es 6, digamos, ¿no? Entonces se puede verificar con la ecuación. Entonces, esto va a partir de la amplitud 6, ¿y qué va a pasar? Va a comenzar a bajar. Ay, me pasé. Tiene que ir entre el rango de 6. No, 15. No van a tener los mismos puntos de intersección. Este va a venir en 6, completa aquí más o menos media oscilación, baja hasta 6, sube y ahí termina de completar su oscilación. Esta sería para x2. Esta sería para x1. Y para x resultante me dice que empieza en menos 6. Acá el valor del desfase era menos 0,6435, ¿no? Que en mi tablita del rango que les mostraba, menos 0,63 va a estar en el cuarto cuadrante, digamos. O sea que de donde inicia el movimiento va a irse luego hacia el origen.
¿no? Porque si, por ejemplo, sacan pi medios en decimales, pi medios en decimales es 1,57, ¿no? Entonces aquí nuestro valor es menor a pi medios, por eso es que es menor a menos pi medios, estaría en el cuarto cuadrante. Y si lo veo acá, el cuarto cuadrante puede que inicie el movimiento, qué sé yo, por acá. Pero ¿hacia dónde va a ir? Hacia el origen. Y ustedes ya lo van a verificar una vez que saquen así los datos como hicimos para X1, digamos, ¿no? Me dice que este inicia en menos 6. Aquí me olvidé ponerle los negativos. Menos, dos son menos. Inicia el movimiento en menos 6, pero va a estar de ida hacia el origen. No, ya eso ya lo verifican ustedes. Este va a estar de ida hacia el origen y tiene que llegar hasta 10, va a bajar hasta menos 10 y luego aquí más o menos tendría que completar nuevamente, volver al menos 6. Más o menos así. Esta sería la gráfica para X resultante. Ya eso lo van a verificar ustedes completando con esta tablita, podrían verificarlo, que les va a salir más o menos de ese modo. Entonces, así se hacen las gráficas, ¿no? No solo para la superposición de ondas, les podrían pedir también esto en ejercicios del movimiento armónico simple. Grafiquen ya sea la velocidad o la aceleración para ayudarse y para que haya constancia, digamos. Les recomiendo hacer la tablita así como hacíamos en cálculo 1 y en base a eso ir representando en nuestro eje. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Ya? Veamos qué era nuestro siguiente ejercicio. Era de una onda mecánica, ¿no? De este modelo de examen, el último ejercicio era aplicado a una onda mecánica, donde nos dan la ecuación de la onda mecánica. Dice que su ecuación es y igual a 8 por el seno de 0,2x menos 1,1 por el tiempo. Estos modelos de examen igual también están en el link por si acaso, ¿no? Este es el primero, creo que está en el archivo que pasé. No, se los compartí igual para que puedan ir practicando ustedes. Y aquí nos aclara que esta ecuación está expresada en unidades del sistema sexagesimal. Y nos pide que calculemos, inciso A, la velocidad de propagación de la onda. Inciso B, la velocidad transversal, aquí no se ve completo, de las partículas. Velocidad transversal. Y en el inciso C también nos pide que grafiquemos. Graficar Y versus el tiempo, donde X tiene que ser igual a 5 centímetros. Para dos valores de X, ¿no? Y el otro X igual a 10 centímetros. Ya. Bueno, estas ondas, aquí voy a colocar la ecuación general. Sabemos que las ondas transversales van a ser igual a ¿qué? A Y medio, ¿no? Que es como la amplitud en realidad, ¿no? Es la amplitud que se tiene en estas ondas. Por el seno de lo que multiplica a X o a la elongación que antes conocíamos o el desplazamiento viene a ser K, ¿no? El número de ondas.
por X, menos, y aquí no cambia, ¿no? Lo que multiplicaba el tiempo, ¿quién era? ¿Quién multiplicaba el tiempo? La frecuencia La angular. frecuencia angular. Entonces eso sigue manteniéndose. Lo único que se incorpora aquí viene a ser el desplazamiento y K, que no es la misma del movimiento armónico simple, ¿no? En el movimiento armónico simple K era la constante de elasticidad del resorte. Aquí para nosotros K representa el número de ondas. Ya, entonces sigamos. ¿Hay alguien que quiere hablar? Están por ahí levantando la mano, dice. De todos modos, igual en el formulario que les subí, ahí está ondas transversales, donde dice, esta es la ecuación general, donde Y ahora ya está en función de dos variables, ¿no? Vienen a ser el desplazamiento y el tiempo, ¿no? Y también tienen el desglose de cada una, que también están en las diapositivas que ha subido el ingeniero también. Entonces, vamos viendo acá. Para la velocidad de propagación, aquí tienen la ecuación. Dice que la velocidad de propagación pueden calcularla con cualquiera de estas fórmulas. María Elba Condori levantó la mano. Antes que siga, ¿quiere decir algo? Creo que no. Parece que fue sin querer. Sí, fue sin querer seguramente. Entonces decíamos, la velocidad de propagación... No, es que me equivoqué. No se preocupe. ¿La velocidad de propagación puede ser negativa? No. Va a ser siempre positiva. Porque estos valores de tensión, por ejemplo, aquí la primera fórmula que tienen acá dice velocidad igual a la raíz cuadrada de la tensión o la fuerza a la cual está sometida. Por lo general se usan cuerdas, digamos, ¿no? Entonces la tensión a la cual está sometida la cuerda dividida entre la densidad lineal de la cuerda. Esto nos va a dar un valor positivo. Y acá también lo pueden tener en función de la longitud de onda con respecto al periodo, o la longitud de onda por la frecuencia, o la frecuencia angular dividida entre el número de ondas. Pero siempre nos va a dar un valor positivo, porque en realidad lo que me indica la velocidad de propagación es linealmente cuánto va avanzando la partícula, digamos. Y estas ondas siempre el ingeniero hace que avancen hacia la derecha. Entonces, ¿qué estamos calculando? Esta partícula, por ejemplo, ¿con qué velocidad se va a mover y va a avanzar hasta acá, digamos? Porque en realidad es una propagación de las partículas, ¿no? Por eso siempre va a ser positivo. En cambio, para la velocidad transversal, en realidad en estas ondas siempre cuando hablamos de velocidad transversal nos referimos a la velocidad transversal, por lo general la máxima. También se la puede calcular. Una pregunta, la fórmula de la ecuación general y igual a y m por el seno de k por x menos wt. Aquí está con más, ¿no? Lo pusiste con más, exacto. Sí, es con menos. Ya, en realidad esta ecuación, por ejemplo, la general dice aquí más y menos. Puede ser con cualquiera de los dos signos. Pero con el ingeniero solo trabajamos con el menos. Porque el menos me indica que el desplazamiento se está haciendo hacia la derecha. En cambio, si yo Disculpa usaría... que te interrumpa, se dejó de grabar, no sé por qué. Ya me sale que algo, como que está llena mi memoria, a ver, voy a ver qué pasó. Pero ya está volviendo a grabar, vamos a ver qué me dice al final. Lo que les indicaba el signo, si es menos, me indica que el desplazamiento está realizándose hacia la derecha.
y el más es hacia la izquierda, ¿no? Que en realidad aquí eso tendría que corregirlo. Con el ingeniero solo trabajamos hacia la derecha, así que simplemente es menos en esa ecuación, ¿ya? Por favor, lo van a corregir. De todos modos, lo voy a volver a subir editado. Pero los que ya lo bajaron, tiene razón su compañero, ahí se me fue menos en la ecuación general. Ya. ¿Qué más? La velocidad transversal, les decía. La velocidad transversal es lo que nosotros veíamos aquí en el movimiento armónico simple. Esta de acá. Pero en vez de amplitud, por ejemplo, para nosotros sería Y. ¿No? En vez de amplitud, reemplazaríamos YM. Y en vez de X sería Y. Porque YM va a ser el máximo valor de separación que para nosotros antes era la amplitud. Y X vendría aquí a ser reemplazado por Y. Y de igual forma se puede calcular la velocidad máxima aquí en vez de A, YM, digamos, ¿no? Lo mismo para la aceleración. Esa sería la diferencia que creo que aquí no, solo les puse aquí para la velocidad máxima y la aceleración máxima, ¿no? Pero también lo podrían usar para cualquier otra posición en Y, ¿no? Reemplazando en la ecuación que les mostraba. ¿Qué más nos pedía acá? Calcular estos dos y luego graficar, ¿no? Entonces, te voy a borrar. Sí, no tengo espacio en la memoria. Solo se grabó hasta el segundo ejercicio. Voy a ir eliminando las grabaciones anteriores. Ya, sigamos, resolvamos este. Dice, inciso A, calcular la velocidad de propagación. Entonces, por ejemplo, aquí de la ecuación, ¿qué datos puedo tener yo? Que YM va a ser igual a ¿cuánto? A 8. Como me dice que está en el sistema sexagesimal, entonces va a ser centímetros. ¿Qué más? El número de ondas, K, es igual a 0,2. Y su unidad es unidad de longitud a la menos 1. ¿No? Que como aquí estamos en el sexagesimal, entonces también va a ser centímetros a la menos 1 o 1 sobre centímetro también, como lo vean ustedes más cómodo para ustedes. Y el último dato que me da en la ecuación, la frecuencia angular, que es igual a 1,1. Y este no cambia, ¿no? Está en radianes sobre segundo. Entonces vamos reemplazando para el inciso A, vamos a calcular la velocidad de propagación. Ahora, en función a los datos que nosotros tenemos, ¿qué fórmula utilizarían ustedes? Magnitud de onda sobre periodo. Ya. También podemos utilizar la también, frecuencia angular sobre K. sí, exacto, la frecuencia angular sobre K, que en realidad esta sale de reemplazar a que es igual la longitud de onda y a que es igual el periodo. Si se fijan, en ambas van a tener 2pi y se simplifica y queda en función de la frecuencia angular y K. No, para evitarme el cálculo del periodo y Landau, podría directamente aplicar esta fórmula. Frecuencia angular sobre el periodo. Entonces, sobre K. Frecuencia angular sobre K. No, entonces, nuestra frecuencia angular era 1,1. K vale 0,2. $5,5. ¿Ya? Esto entonces nos va a dar 5,5. Y fíjense, centímetros va a subir al numerador ya con el exponente cambiado, ¿no? Entonces, centímetros por segundo. Esta velocidad de propagación es constante, no va cambiando. A lo largo del tiempo o de la posición en la que se encuentre, la velocidad de propagación siempre es la misma.
Ya, esa es su característica. En cambio, la velocidad transversal sí va cambiando porque va a depender de la posición en Y, ¿no? De la posición en Y. Puede tener su máximo valor cuando alcanza el valor de YM y el mínimo igual, el 0 cuando está en YM, ¿no? Y el máximo cuando está en 0. Pero todo está en relación con el valor de Y y YM. Entonces, aquí, por ejemplo, en la pregunta, nos dice la velocidad transversal de las partículas, pero no nos indica para algún tiempo en específico o algún valor de Y. Entonces, yo voy a tomar directo como si me pidiera la máxima, la velocidad transversal máxima. Porque para el otro caso tendría que decirme para tal posición en Y, digamos. Entonces esta para nosotros va a ser la máxima que estaba en función de la frecuencia angular y de YM. Nuestra frecuencia angular 1,1 y YM es 8. 9,68. 8,8. Sí. 8,8 y su unidad, no se olviden, centímetros segundo. Esta es la que les digo que va cambiando, ¿no? De acuerdo a la posición en la que se encuentre en Y. En cambio, esta otra es constante. Y lo último, nos pide graficar Y versus tiempo. Para las gráficas, siempre como está en función esta ecuación de dos variables, para graficar entonces siempre tienen que darme el dato de una variable, ya sea el valor de X o ya sea el valor del tiempo. En este caso nos piden dos gráficas, ¿no? Y por eso es que nos dan dos valores diferentes de X. Entonces, al igual que en el anterior, aquí voy a poner la ecuación. Y hacemos también nuestro eje. Nuestro eje donde ahora en la vertical nosotros vamos a tener a Y y en la horizontal ¿a quién voy a tener? ¿A X o al tiempo? Al tiempo. Al tiempo, porque el X era dato, ¿no? Me decía para un X1 que era igual a 5 y un X2 igual a 10, ¿no? Ya el X era en realidad un dato. Y un X2 igual a 10. Ay, qué horrible mi letra. Ya. Bueno, entonces aquí dijimos va a estar el tiempo. Entonces yo tendría que reemplazar en esta ecuación esos valores de X. Ya tendríamos que reemplazarlos. Vamos a hacer acá. Ya voy a poner Y1. Ya para el valor de X1 sería aquí 8 por seno de 0,2 por X. 1 va a dar, ¿cuánto? 0,2 por 5 nos va a dar 1, ¿no? Aquí esta multiplicación, reemplazando X1, nos daría 1 menos 1,1 por el tiempo. Ya de ese modo quedaría Y1. Y hacemos lo mismo para conocer la otra ecuación para el valor de X2 igual a 10. 8 por seno, y aquí ya sería 0,2 por 10, 2, menos 1,1 por el tiempo.
Arriba me faltó la coma, ¿no? Ya. Y hacen entonces en función ahora a estas ecuaciones, hacemos nuestra tablita como en el caso, como en el ejercicio anterior. Nuevamente aquí nuestra variable independiente viene a ser el tiempo. Nuestras variables, esta es la independiente y las dependientes serían Y1 y Y2, ¿no? Y del mismo modo, aquí como va a quedar en función del tiempo, lo mismo, el que me va a marcar hasta qué valor tengo que calcular va a ser el periodo. En el caso que me hayan dado, por ejemplo, en vez de X, el tiempo, la ecuación haya quedado en función de la posición, ¿no? Entonces aquí ha sido Y y X. En ese caso, el que nos iba a definir el límite iba a ser el valor de lambda, ¿no? Porque lambda era la longitud en la cual se formaba una oscilación completa. En cambio, como aquí quedó en función del tiempo, nuevamente trabajamos con el periodo, que es el tiempo en el cual se forma una oscilación completa. Y igual van reemplazando los valores del tiempo hasta alcanzar el valor del periodo y van graficando tanto Y1 como Y2, que en este caso la diferencia es que ambas van a tener o van a alcanzar el valor máximo de 8. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Por qué pusiste dos ecuaciones de Y1 y Y2 diferentes? Porque como tenemos valores diferentes de X, la ecuación va a ser diferente. Hay que reemplazar para Sí. X1 de X2. X2. Ujú. Lo mismo pasaría si les dan el tiempo, digamos, ¿no? Tendríamos que, me tiene que quedar ya la ecuación en función de una sola variable, que sería en realidad el tiempo. Sí o sí, en el examen tenemos que hacer eso, porque yo lo que hice fue poner la ecuación nomás, la que nos da el ejercicio, hice mi tabla y empecé a tabular valores y hice directo mi gráfico. También, en realidad, ¿no? Si vas allá a reemplazar, al calcular, igual reemplazarías aquí el valor de X. Ajá. Ujú. Ya, gracias. Y como les digo, si saben hacer la gráfica directamente, la hacen, y si no, ya tendrían que sacar así valores, digamos, ¿no? Para ir practicando. Pero lo mismo aquí podemos tomar el mismo criterio que hace rato. Si se fijan, por ejemplo, acá, ¿cuánto sería? Para nosotros el valor que no tiene la variable sería como el desfase, que aquí si se fijan es 1. Y 1, por ejemplo, pi medios dijimos que era 1,57, ¿no? Entonces fíjense que 1 se encuentra en el primer cuadrante. Entonces ya sea que el movimiento inicie aquí, de ese valor va a irse hacia la amplitud, y luego hacia el equilibrio, y luego hacia menos la amplitud, y así va a cumplir su ciclo. Para el otro, en cambio, fíjense, el valor como del desfase sería 2. Y 2 ya estaría dentro del segundo cuadrante, porque este abarca desde pi medios hasta pi, o sea, desde 1,57 hasta 3,14. Y donde sea que inicie, luego de ese punto va a ir hacia el origen y luego va a ir hacia la amplitud negativa. Esa es una forma de hacerlo directo, pero algunos lo entienden a la primera, otros lo hacen con práctica, ¿no? Pero por ejemplo aquí, si sacamos para Y1, para el tiempo 0, por ejemplo, ¿cuánto les va a dar? A ver, calculemos solo para el tiempo 0. Para Y1, 6,73. 6,73. ¿Ya? ¿Y para Y2? 7,27.
7,27. Entonces está iniciando el movimiento en esos puntos, ¿no? Que fíjense, tienen que estar dentro del rango de 8 y menos 8. Había dicho que para Y1, como se encuentra en el primer cuadrante, donde inicia el movimiento, el siguiente punto hacia el que va a ir va a ser la amplitud. Entonces, este está iniciando en 6,73. Y de este punto, la única forma de yo saber si va a ir hacia abajo o hacia arriba es haciendo la tablita o guiándome con lo de los cuadrantes. Y con los cuadrantes me dice que esto va a ir hacia la amplitud de este modo. El otro inicia en 7,27. 7,27. Si me fijo en los cuadrantes, le había dicho que el valor aquí de 2 correspondía al segundo cuadrante. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia el origen. En cambio, este, fíjense, lo voy a hacer con otro color, está de ida hacia el origen. Así, más o menos así les va a quedar la ecuación. Ya eso ustedes lo pueden verificar dando valores entre 0 y el periodo y colocando acá sus valores. Hay que encontrar el valor del periodo, disculpe, para poder saber de cuánto en cuánto podemos. Sí, ¿por qué les digo que lo hagan de ese modo? Porque a veces el periodo es bastante pequeño, ¿no? Hay veces que, en el anterior caso, por ejemplo, nos salió 15. Entonces, imagínense, si voy tomando yo valores de 0, 1, 2, 15 valores tendría que tomar para completar la oscilación completa. Entonces, es para saber más o menos en qué rango va a estar mi El oscilación periodo completa e ir dividiendo. ¿Cuánto les da? 5,71. 5,71. Entonces, ven, podrían tomar valores de, sacando de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero Es más o creo menos que para tener una idea. cuando hicimos este tipo de ejercicio con el ingeniero, si no me equivoco, utilizó lambda en vez del periodo, ¿no? Ya, por eso depende del dato que me da la ecuación. Aquí ellos nos dieron el valor de X. Entonces, si tú ya conoces X, ¿en función de quién queda tu ecuación? En función del tiempo. Y si me dieran el dato del tiempo, me dijera, en vez de X para un tiempo igual a 2 segundos, entonces yo aquí reemplazo el tiempo. Y la ecuación va a quedar en función de X. Y la gráfica sería Y versus X. Y si aquí es X, entonces el límite aquí me lo va a marcar lambda. Según la tabla, pero no va hacia la amplitud, va bajando. Ya, a ver aquí para un segundo, en es Y1, menos 0,79. ¿cuánto? Menos 0,79. Ya ver. A ver, hagámoslo para Y1, 0,79. Para 2, voy a borrar. 6,26. Ya, de nuevo para 1, por favor. Menos 0,79. Ya, ahora sí. Aquí para 2. Menos 7,45. Para 3. Menos 5,96. Para 4. 2,04. ¿Y cuánto era el periodo? Yo saqué el periodo 5,71. Y a ver aquí para 5. 7,82. Ya, a ver, más o menos ya con eso nos da para hacernos una idea de la gráfica. Ya, Y1. Decíamos que iniciaba en 6,73. Me dice que para un segundo va a estar en menos 0,79.
Ya ver, y si saco para un valor más pequeño, por ejemplo, 0,1. Y1, 8 por seno. 6,21. Sí, va bajando, ¿no? Sí. Sí, tal vez debe ser por menos de la Son, frecuencia no angular. son los valores de los decimales, porque si saco con 4,99999 y le sigo poniendo 9, se va aproximando hacia el 8, 7,82, creo que con unos 7, 8, 9. Así que Ya. tarde o temprano va a llegar a 8. No, pero Sí, pero va. aquí estamos hablando de cómo va a ir después de Sí, va bajando. 7,73 y va bajando. Sí, aquí está, Bajando. va bajando. Es por ese Entonces, menos. debe ser por el menos de la frecuencia angular que, claro, en la otra lleva positivo, ¿no? Entonces, aquí en la ecuación para Y1, gracias por la observación, va a ir bajando, ¿ya? Va a ir bajando esta ecuación. Luego va a subir y nuevamente baja. Y para Y2 seguro ocurre lo contrario, tal vez subir. Ya lo tendrían que hacer entonces para más seguridad con este método, ¿no? De encontrar los valores. Ahí no hay donde les falle. A ver, no sé. Igual baja para la otra ecuación. Sí, Porque- también ¿Sí baja. también va bajando? Sí, porque Sí. para También 0 es baja. 7,27, para 1 es 6,26. Pero dense cuenta que también el rango aquí está Claro, más cerca a a 8, 8. digamos, ¿no? O sea que podríamos sacarlo, a ver, para 0,1, digamos. Para un tiempo de 0,1. Es que como el rango es pequeñito, 7,59. ¿ven? Entonces sí sube ahí, ¿no ven? Para Y2, fíjense, va a subir y luego recién va a empezar a bajar. ¿No? Ahí tienen que tener un poco de cuidado porque como aquí en realidad no es mucho el espacio, puede que para un segundo ya me dé un valor más abajo, pero no quiere decir que se vino abajo directo. Para Se subió y 0,4 ya, para 0,4 segundos da 7,99. ¿no ves? Entonces ya ahí va llegando a la amplitud máxima. Ya de este modo quedaría. Ahora sí, esta está correcta. Esta sería Y2. De este modo quedaría la gráfica. Y con esto terminaríamos esos 3 ejercicios. Creo que ya volvieron a compartirles el link de donde yo subí la grabación de la clase y el formulario. Entonces, esta clase igual la voy a subir, pero esta última parte no se grabó porque no tenía memoria, dice en la computadora. Pero Yo sí la de los estaba otros dos grabando. ejercicios. Ah, ya, si no, igual me la pasas para que la suba Ya, ahí al link. Ya, ¿qué más? Si tienen algún ejercicio, están ahí también los modelos de examen, algún ejercicio que ustedes quieran que resolvamos en la ayudantía, me escriben al privado para decirme quiero que resolvamos digamos, y lo hacemos. Ya por ahora creo que quedamos acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta ahora ya habríamos visto todo lo que es del primer parcial, ¿no? Solo que hoy hemos visto un ejercicio de cada uno, ¿no? Prácticamente ya estamos listos para el primer parcial. Ajá, sí, ya habrían visto todas las fórmulas. Porque si el tipo del parcial que da el ingeniero es más o menos como estos ejercicios que estamos realizando, Ujú. no es tan complicado. No, es tener más que todo cuidado en la calculadora y al momento de graficar, creo que este es el que un poquito más te consume el tiempo, digamos, ¿no? A ver cómo irá a tomar también en sus exámenes. ¿No les ha dicho por qué El ingeniero plataforma? solamente dijo que iba a ser para dar un clic, ¿no? Seguramente,
Sí, no creo que les pida gráficas, digamos, ¿no? Porque no es muy complicado. Tendría que él analizar las gráficas y todo. Más que seguro va a ser valores, ajá, que ustedes tienen que calcular, variables y elegir la opción que les ponga, la correcta, o si es otra, ustedes introducir el resultado, digamos. Más que seguro que sí. Bueno, ya pueden ir a almorzar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Buen provecho.